se oyó el grito de un niño que dijo: Ambrosio sea el obispo. Y todo el mundo empezó a gritar lo mismo: Ambrosio sea el obispo, y Ambrosio sea el obispo. Claro, un individuo que es político, que es gobernador de la ciudad, de momento ve que todo el pueblo lo está aclamando como obispo. Él entiende que esa no debe ser su función, esa no debe ser su responsabilidad. Trató de aplacar los ánimos del pueblo, pero el pueblo empezó a gritar con más fuerza, y desde luego Ambrosio no tuvo otra alternativa que salir corriendo de allí y refugiarse. Claro, ¿cómo salgo de esta situación?, piensa Ambrosio. Pues a él se le ocurrió y dijo: pues me voy a comportar como un mal cristiano. Y lo primero que hizo fue que mandó a torturar a los presos que estaban en las cárceles de su región, y lo hizo público, para que entonces los familiares de esos presos que eran cristianos dijeran: este hombre no cualifica para obispo porque mira la injusticia que está haciendo. Desde luego hizo eso, y aún así la gente seguía gritando: Ambrosio obispo. Desde luego no le resultó, así que se inventó otra cosa. Y es interesante ese marco histórico de Ambrosio, porque entonces hizo traer a su casa mujeres de mala fama para destruir su reputación. Dijo: pues espérate, así es como yo lo voy a resolver. Así que llenó la casa de mujeres de mala reputación. Y aún así la gente se paraba frente a su casa y le decían: Ambrosio, no olvides que el pueblo te espera como obispo. ¿Y el nene que gritó? ¿Dónde estaba? El nene que gritó que desapareció, ¿verdad? Entonces, desde luego, lo próximo que hizo fue tratar de huir de la ciudad y tratar de alguna manera de esconderse del pueblo. Pero, desde luego, aún así, llana y sencillamente, al final no pudo escapar de ese reclamo de la gente de Milán, que le seguían gritando: Ambrosio, te queremos como obispo. A la sazón, ¿verdad? El pueblo habla y el líder tiene que obedecer, ¿no? Entonces, fíjese que al final Ambrosio acepta, pero demarca su realidad, y la demarca, dice: pero ¿cómo yo puedo ser obispo si a la sazón ni siquiera he sido bautizado? Y mire qué dato interesante. En una semana lo pasaron por todas las posiciones pastorales que eran necesarias. En una semana fue hecho lector de la iglesia. Lo hicieron lector. Lo hicieron exorcista. Anda el caray. Lo hicieron servidor del altar, lo que se llamaba como el acólito, ¿no? Administrador de la Eucaristía. Lo hicieron subdiácono. Lo hicieron diácono y lo hicieron presbítero. En una semana. Él corrió todas esas funciones, un día uno, un día otro. Y desde luego, al final, lo declararon obispo. El 1 de diciembre del año 373. Ahora, lo que es interesante, fíjese, es que aun cuando no quería ser obispo, hizo lo humanamente posible para que lo descartaran como obispo. En el momento en que aceptó ser obispo con todos sus deberes, con todas sus responsabilidades y con todo el compromiso. De manera asidua se entregó a la responsabilidad de su obispado. Desde luego, para ello trajo a su hermano Uranio Satiro, que era también gobernador de otra región,
y lo trajo para que entonces le ayudara a establecer toda la estructura, ¿no?, de gobierno eclesial, y trajo consigo al presbítero Simpliciano, que a la sazón era la persona que le había dado algunas nociones de la experiencia de la fe cristiana, y lo trajo para que entonces él como presbítero fuera su mentor, fuera su asesor en todo este proceso. Y a la larga, por su disciplina académica, por su buena disposición, por ser un hombre instruido, se convirtió en uno de los mejores teólogos occidentales. De esos abortos, ¿verdad?, que suceden. Famoso gigante de esa época. Sí, sí. Entonces, claro, desde luego hay un sinnúmero de cosas que se cuentan de Ambrosio, pero vamos simplemente a tocar algunas. Se dice que en una ocasión un fuerte contingente godo, saben que los godos vienen de una trascendencia germánica, pues este contingente atravesó la frontera del Danubio con la anuencia imperial. O sea, el imperio les dio permiso, pero una vez entraron, se rebelaron y cometieron una serie de atrocidades en las regiones del este de Milán, donde Ambrosio era a la sazón el obispo. Desde luego, como resultado de esa gestión de los godos, hubo un problema bastante serio en el este de Milán, porque muchos de las personas de esa área llegaron a la ciudad de Milán como refugiados, y otros quedaron cautivos, y los godos requerían dinero por su rescate. Ambrosio, cuando conoció de esto, hizo fundir e hizo vender parte de los tesoros de la iglesia, para de esta manera intervenir en favor de los refugiados y para intervenir en favor de los cautivos. Desde luego, esta política no fue vista del todo bien por parte de los arianos, que siempre andaban buscando cualquier pretexto para de alguna manera obstaculizar a los nicenos y así viceversa, ¿no? Desde luego, los arianos lo acusaron de cometer ese gran sacrilegio de fundir y de vender propiedades de la iglesia para lograr ayudar a todos estos refugiados y tratar de pagar recompensa de los cautivos que tenían los godos. Y desde luego, Ambrosio se defendió de la manera siguiente: les dijo que para el Señor las almas eran más importantes que el oro. Y de hecho les decía: quien envió a los apóstoles sin oro ha sido el mismo que juntó y formó a la iglesia sin oro. La iglesia no tiene oro para almacenarlo, sino para servir a la gente con él, para entregarlo en favor de los que tienen necesidad. Y decía: yo creo que es mucho mejor conservar los vasos vivientes que los vasos de oro de la iglesia. Esta fue su defensa frente a los arianos. Y desde luego, como parte de su gesta pastoral, fue una persona entregada a favor de los pobres. Entre sus homilías, una de las cosas que él puntualizaba era que le decía a los ricos que cuando hicieran grandes fiestas no se preocuparan tanto por invitar a los ricos, que podían compensarles con otra fiesta, sino más bien que procuraran invitar a los pobres para que disfrutaran de ellas, porque ellos no podrían compensar de la misma manera, y que esa era una manera entonces de dar y de dar bien. Claro, este hombre, Ambrosio, supo
supo ejercer su autoridad